Los moteros estaban reunidos. El sol caía sobre el estacionamiento. Rubén ajustaba su casco cuando escuchó los pasos pequeños. La niña del vestido rojo corrió entre las motos, llorando, señalando hacia la calle. «¡Le están pegando a mi mamá!», gritó. Los moteros se miraron. En segundos los motores rugieron. La caravana siguió a la pequeña. Lo que encontraron en esa casa modesta de Los Olivos cambiaría la tarde para siempre. Rubén no era un héroe. Era un mecánico que los domingos se reunía con su club de motos en un estacionamiento de Los Olivos. Pero cuando una niña corre pidiendo ayuda, los códigos de la calle se imponen. Esta es la historia de cómo un grupo de motociclistas se convirtió en el escudo que una niña necesitaba. Y del secreto que Mariana guardaba, que al ser revelado, uniría a todo un barrio. Para entender lo que pasó esa tarde, hay que conocer a los moteros de Los Olivos. No eran una banda ni un grupo de justicieros. Eran trabajadores, mecánicos repartidores, vigilantes, algún programador con chaqueta de cuero. Se llamaban a sí mismos los Vigías del Norte. Su código era simple: no actúas, nada de discursos, nada de teléfonos para grabar, presencia y motor. Rubén era su presidente informal. 42 años, manos manchadas de aceite, una cicatriz en la ceja de una juventud que nunca mencionaba. Tenía un taller en la avenida principal y una regla que todo el barrio conocía. A su hija menor la había perdido hacía 8 años en un accidente de tránsito, y desde entonces ningún niño lloraba cerca de él sin que él se detuviera. Sus compañeros lo sabían. Por eso, cuando la pequeña apareció corriendo, nadie preguntó. Solo arrancaron. Valeria, la más joven del grupo, estudiante de enfermería y dueña de una deportiva verde, fue la primera en ver a la niña. Domingo, un gigante de brazos como troncos que trabajaba de guardia en una obra, fue quien calculó la ruta más rápida para llegar a la calle donde la pequeña señalaba. No necesitaban hablar, llevaban años rodando juntos. Pero, ¿quién era la niña del vestido rojo? Se llamaba Camila, 7 años. Hija única de Mariana, una costurera que vivía en una casa de una sola planta al final de un callejón estrecho. Mariana había llegado al barrio hacía 3 años, sola, con una maleta y una hija pequeña. No hablaba mucho de su pasado. Los vecinos notaban que cambiaba de ruta al volver del trabajo, que nunca abría la puerta a desconocidos, que ciertas noches apagaba todas las luces muy temprano. Había algo que la perseguía, algo que no podía nombrar. Esa mañana, Mariana había recibido un mensaje en un teléfono viejo que guardaba en un cajón, un número que no veía desde hacía meses. El texto era corto: «Sé dónde estás». Ella borró el mensaje, guardó el teléfono y no dijo nada. Llevó a Camila al colegio, entró a las 8 en el taller de costura y cosió 15 fundas de cojines sin levantar la vista. Cuando sonó la campana de las 2, fue a recoger a su hija. No vio a los 2 hombres estacionados en una furgoneta blanca al otro lado de la calle. Camila jugaba en el pequeño patio trasero mientras su mamá preparaba la comida. Fue entonces cuando sonaron los golpes en la puerta. 3 golpes secos. Mariana palideció. Le dijo a Camila que se quedara dentro, pero la niña, que había aprendido a leer el miedo en los ojos de su madre, se escondió tras una cortina y vio todo. Vio cómo 2 hombres empujaban a Mariana contra la pared, cómo uno le tapaba la boca y el otro le exigía algo con voz ronca. No entendió las palabras, pero entendió el terror. Salió por una ventana lateral del baño y corrió. Corrió 2 calles sin mirar atrás hasta que vio las motos y a Rubén. Lo que los moteros no sabían al llegar a la casa es que los agresores no eran ladrones comunes. Eran hombres que Mariana conocía. Eran la razón por la que había huido de su ciudad natal. Y uno de ellos llevaba un tatuaje en el antebrazo izquierdo que Camila describiría después con una precisión que pondría a los investigadores sobre una pista que nadie esperaba. La policía llegó 7 minutos después de que Domingo colgara el teléfono. Para entonces, los 2 agresores estaban sentados en el suelo con las manos sobre la cabeza, rodeados de motocicletas que ronroneaban como una jauría contenida. El más alto, el del tatuaje, no dejaba de mirar a Mariana, no con rabia. Con algo peor, reconocimiento. Como si retomaran una conversación interrumpida 3 años atrás. Camila no se despegó de las piernas de su madre. Entre sollozos señaló al hombre del tatuaje y dijo:
Tenía una serpiente verde en el brazo, enroscada en una cruz, y unas letras que no sé leer. El agente que tomaba notas levantó la vista. Sin decir nada, llamó a la detective Castillo, la única en la comisaría que llevaba meses rastreando una célula de extorsión vinculada a un cartel de la costa norte. Castillo llegó en 20 minutos, vio el tatuaje, vio a Mariana y entendió lo que ningún vecino había entendido en 3 años. Esa mujer no era simplemente reservada, era una testigo protegida que se había escapado del programa porque no confiaba en que el sistema pudiera mantenerla con vida. Mariana había vivido en Trujillo. 2 años atrás, mientras cosía el vestido de novia de su hermana, escuchó un disparo en el taller mecánico de al lado. Corrió a la ventana y vio a 3 hombres alrededor de un cuerpo. Uno de ellos llevaba la misma serpiente enroscada en el brazo. La vieron. Huyó esa misma noche con Camila en brazos, sin maleta, sin dinero. Durante meses había cambiado de ciudad, de nombre, de oficio. En Los Olivos creyó que el anonimato bastaba. Pero el hombre del tatuaje, al que apodaban el Caimán, la había encontrado por una filtración en la base de datos de protección de testigos. Alguien con acceso oficial había vendido su ubicación. Los moteros no se movieron del lugar hasta que Mariana y Camila estuvieron en la comisaría. Rubén pidió una manta, agua, y se quedó en la puerta mientras Castillo interrogaba. La detective no tardó en confirmar que el tatuaje correspondía a los Cruzados de la Sierra, una rama del narcotráfico que operaba en la periferia. El Caimán era su cobrador, pero el que daba las órdenes era alguien más arriba, alguien que seguía libre. La noticia corrió por el barrio. Los vecinos que antes creían que Mariana era distante ahora le llevaban comida, frazadas, juguetes para Camila. El taller de Rubén se convirtió en un punto de reunión improvisado. Domingo imprimió 10 copias de una foto del tatuaje sacada del expediente y las repartió entre los comerciantes de la zona. Valeria se quedó a dormir en la sala de Mariana esa noche, con su moto estacionada en la puerta y un botiquín en la mochila, pero el miedo no se fue. Al día siguiente, mientras Camila dibujaba una moto plateada en un cuaderno que le había regalado Rubén, sonó el teléfono de Mariana. El mismo número desconocido. Esta vez el mensaje era más largo. Creíste que unos moteros te iban a salvar. Esto no se acaba hasta que tú la niña. Fue la frase que quebró a Mariana, porque no era una amenaza contra ella, era contra Camila. Y justo en ese instante, la detective Castillo recibió una llamada de su superior. Le ordenaban retirar la vigilancia policial. No había presupuesto, le dijeron. Pero Castillo sabía que la orden no venía de un recorte de fondos, venía de la misma persona que había filtrado la dirección de Mariana. Entonces Rubén hizo algo que nadie esperaba. Convocó a los vigías del norte en el estacionamiento de siempre y dijo: «No somos policías, no tenemos placas ni pistolas, pero tenemos 37 motos y sabemos quién entra y quién sale de este barrio. Si la ley no la protege, la calle la va a proteger». Esa noche los moteros se organizaron por turnos. 4 horas por cabeza. Una moto encendida en cada esquina del callejón. Una red silenciosa de ojos y oídos que cubría cada acceso a la casa de Mariana. Fue así como, a las 3 de la madrugada del tercer día, Valeria vio la misma furgoneta blanca estacionada a 2 calles, con las luces apagadas y el motor en marcha. Valeria sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la madrugada. La furgoneta blanca no se movía, pero su motor vibraba con un ronroneo sordo, como un animal agazapado esperando el momento de saltar. Llamó por el comunicador de manillar. Rubén contestó en el tercer tono. «Está aquí. Callejón Los Pinos, 2 casas arriba de la de Mariana. Apagada, motor encendido, con alguien dentro». Rubén no preguntó nada. En menos de 40 segundos, 7 motos se pusieron en marcha sin encender los faros. Domingo y otros 2 moteros tomaron la calle trasera para bloquear la salida por la gasolinera abandonada. Valeria se quedó en su posición sin moverse mientras Rubén y el resto se acercaban despacio, con los motores apenas susurrando. Cuando la furgoneta quiso arrancar, ya era tarde. La calle estaba cerrada por ambos extremos. Domingo había atravesado su camioneta en el paso y 5 motos se alineaban en el otro, con los faros ahora encendidos y apuntando directamente a la cabina.
El Caimán bajó el vidrio y gritó algo sobre que no tenían derecho a pararlo. Rubén bajó de su moto, caminó hasta la puerta del conductor y la abrió de un tirón. Dentro había dos hombres, el del tatuaje, que ya conocían, y otro más joven, con una gorra calada hasta los ojos y una pistola sobre el asiento del copiloto. Rubén no tocó el arma. Simplemente se quedó mirando al Caimán con una calma que pesaba más que cualquier amenaza. Vas a apagar el motor y vas a llamar a tu jefe delante de mí, o no sales de este barrio en mucho tiempo. El Caimán sonrió, pero apagó el contacto. No sabes con quién te has metido, mecánico. Esta mujer y su hija no valen todo esto. Rubén no desvió la mirada. Para ti será un encargo, para nosotros es el barrio. La detective Castillo llegó 8 minutos después, sin que la hubieran llamado. Valeria le había enviado un mensaje con la ubicación y la palabra clave que habían acordado: serpiente. Castillo llegó sola, en un coche particular y sin distintivos, porque la orden de retirada seguía en pie y desobedecerla podía costarle la placa. Pero aquella noche no le importaba. Había pasado los últimos 2 días tirando del hilo del tatuaje y lo que había encontrado le helaba la sangre. Mientras los moteros sujetaban a los dos hombres contra la pared, Castillo tomó el teléfono que le habían confiscado al Caimán. La pantalla mostraba todavía el último mensaje enviado: espérame en Los Pinos, esta noche la sacamos, si la niña se resiste ya sabes. Pero lo que dejó a Castillo sin palabras no fue el texto, fue el nombre del remitente. No era un alias, era un nombre real, con apellido y cargo. Un nombre que ella conocía de los pasillos de la comisaría. Rubén dijo en voz baja: esto es más grande de lo que creíamos. El que manda no está en la sierra, está aquí, en la ciudad, y lleva uniforme. La información cayó como una losa. Mariana, que observaba desde la puerta de su casa con Camila dormida por fin en el sofá, se acercó al escuchar esas palabras. Cuando Castillo le mostró el nombre en la pantalla, a Mariana se le doblaron las piernas. No era solo el hombre que la había perseguido durante 3 años. Era el padre de Camila. Un silencio espeso ocupó la calle. Los moteros se miraron entre... Aquella mujer no solo había huido de un cartel, había huido del hombre con el que había compartido una vida, del que había intentado alejar a su hija cuando descubrió que sus negocios no eran de importación de repuestos, sino de algo mucho más oscuro. La noche que ella vio el disparo en el taller mecánico no fue una testigo cualquiera. Vio el rostro de quien dormía a su lado apretar el gatillo. El Caimán, contra la pared, soltó una risa seca. Ella se lo buscó. Él solo quiere a la niña. Dice que ya está harto de esperar. Fue entonces cuando Domingo dio un paso al frente y por primera vez desde que habían llegado al barrio, los dos hombres mostraron miedo. La presencia de los moteros, su silencio, sus motores apagados pero listos, eran un aviso que ninguna credencial policial podía igualar. Rubén se giró hacia Mariana y le preguntó si estaba dispuesta a plantarle cara de una vez por todas. Ella asintió, con los ojos llenos de algo que no era solo miedo. Era la certeza de que aquella noche se jugaban el resto de sus vidas. Castillo comprendió que el tiempo se agotaba. Si el superior corrupto se enteraba de que habían detenido a los sicarios antes de que ellos informaran, mandaría refuerzos para hacer desaparecer las pruebas. Había que actuar ya. El plan que diseñaron en los siguientes 10 minutos, allí mismo, en la calle, no se parecía a nada que figurara en un manual de procedimientos. Iban a usar el teléfono del Caimán para enviar un mensaje falso a su jefe. Le dirían que la niña estaba sola, que Mariana se había quedado dormida y que podían entrar a recogerla sin resistencia. La cita sería en la misma casa de Mariana 1 hora antes del amanecer. Solo que en lugar de una casa vacía, encontrarían 23 motos ocultas en patios vecinos y un comité de recepción que no iba a pedir identificaciones. Mientras escribían el mensaje, Valeria se sentó al lado de Mariana y le cogió la mano. Camila seguía dormida, con el pequeño llavero de la moto plateada entre los dedos. Aquel objeto, que horas antes era un regalo, se había convertido en un símbolo. La promesa silenciosa de que ningún motor se apagaría hasta que estuvieran a salvo. A las 4:20 de la madrugada el mensaje salió. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Voy para allá. Asegúrate de que la niña esté lista.
El nombre del destinatario, el mismo que había hecho temblar a Mariana, era ahora el anzuelo. El cazador se dirigía directo a la trampa, y en la calle de los Olivos, el rugido contenido de las motos era el único sonido que quedaba antes de que todo estallara. El Mercedes negro dobló la esquina de Los Pinos a las 5:10 de la mañana. Venía con las ventanillas tintadas, los faros apagados, la arrogancia del que se cree intocable. El hombre que lo conducía llevaba 15 años en la policía. Condecorado 2 veces, conocía todos los protocolos, pero esa madrugada no venía como agente, venía como padre y como verdugo. Aparcó frente a la casa de Mariana con la misma naturalidad con la que se había presentado cientos de veces en escenas del crimen. Cerró la puerta del coche sin hacer ruido, se ajustó la pistola en la funda de sobaquera y caminó hacia la entrada con paso firme. Llamó 2 veces, suave como quien llama a una puerta amiga. Nadie respondió. Giró el picaporte y entró. Lo que encontró dentro no era una casa dormida. Eran 23 motociclistas de pie en silencio, con los brazos cruzados y los rostros iluminados apenas por la luz tenue de una lámpara de salón. Rubén estaba en el centro, con Camila a su lado. La niña no llevaba el vestido rojo de aquella tarde, sino un abrigo que le quedaba grande y el llavero plateado brillando en el cuello, colgado de un cordón. Mariana, junto a la detective Castillo, sostenía el teléfono del Caimán con la mano temblorosa. El comisario Velarde, porque ese era su nombre, tardó 3 segundos en comprender. 3 segundos en los que su mano viajó hacia la pistola y se detuvo a medio camino porque Domingo, desde la esquina, le apuntaba con el extintor de la cocina. No hizo falta más. Rubén habló sin levantar la voz. Tu hija te ha estado esperando, pero no para irse contigo, para que la veas marcharse sin ti. Castillo avanzó y le mostró la orden de detención que había redactado durante la madrugada, firmada por un juez que atendió su llamada de emergencia. Los cargos incluían extorsión, tentativa de secuestro, asociación ilícita con organización criminal y, sobre todo, la filtración de datos de testigos protegidos. Cada uno de esos delitos estaba documentado con los mensajes intervenidos, las grabaciones de la furgoneta y las declaraciones de los vecinos. Velarde intentó una última carta. Esto es un montaje. No tenéis nada. Pero en ese momento, la niña que él creía su posesión dio un paso al frente y dijo lo que nadie esperaba. Papá, ¿por qué le pegabas a mamá cuando yo dormía? La pregunta cayó en la habitación como un cristal roto. Mariana se llevó las manos a la boca. Incluso Rubén sintió que el pecho se le encogía. Aquella niña, que había corrido 2 calles para salvar a su madre, acababa de entregar la prueba más demoledora sin que nadie se la hubiera pedido. Castillo se agachó, le pidió que se lo contara despacio, y Camila, con la serenidad de quien ha visto demasiado para tener 7 años, describió noches enteras de gritos, golpes contra la pared y un hombre que olía a colonia y a algo metálico. Velarde fue esposado no por la policía, sino por Domingo, que le apretó las muñecas con unas bridas industriales de su camioneta, mientras le recitaba los derechos que se sabía de memoria porque su hermano menor había estudiado derecho antes de morir en un ajuste de cuentas. El círculo se cerraba de un modo que ni el mejor guionista habría imaginado. La noticia de la detención saltó a los medios locales a las 9 de la mañana. Los Olivos se despertó con la imagen de un comisario saliendo esposado de una casa modesta, mientras un grupo de moteros lo escoltaba hasta el coche patrulla que él mismo había comandado. La indignación corrió como pólvora. En cuestión de horas, la Fiscalía abrió una investigación que destapó una red de corrupción policial con ramificaciones en 5 ciudades. 8 mandos más fueron imputados en las semanas siguientes. El Caimán y su cómplice aceptaron un acuerdo de culpabilidad que implicaba delatar a la cúpula. La cascada de revelaciones fue imparable, pero la verdadera reconstrucción no sucedió en los tribunales, sucedió en la calle. Los vecinos que durante 3 años habían desconfiado de Mariana sin saber por qué formaron una comisión de apoyo. Le arreglaron la puerta que los agresores habían golpeado, pintaron la fachada de azul claro, le instalaron una alarma donada por el comercio de la esquina. La costurera que vivía escondida empezó a recibir encargos de todo el barrio. Su pequeña máquina de coser,
que había sido testigo de tantas noches de insomnio, empezó a trabajar para vestidos de comunión y arreglos de última hora. Por primera vez en años, Mariana salió a comprar el pan sin mirar atrás. Camila volvió al colegio con una mochila nueva que le había regalado Valeria, llena de cuadernos y de un estuche con estampado de estrellas. La niña que un día corrió llorando hacia un estacionamiento era ahora la niña que saludaba a los moteros cada domingo, que se sabía los nombres de todos y que había aprendido a arrancar una moto pequeña en el taller de Rubén. El llavero plateado ya no colgaba de un cordón, lo llevaba en el bolsillo del uniforme como amuleto. Los vigías del norte no aceptaron medallas. Cuando el ayuntamiento quiso organizar un acto de reconocimiento, Rubén declinó la invitación con la misma frase de siempre: no somos héroes, somos vecinos con motor. Pero aquella noche, mientras el barrio celebraba en el estacionamiento con música y refrescos, Valeria tomó la palabra y dijo algo que todos recordarían. Hicimos lo que haría cualquiera, solo que nosotros oímos a la niña a tiempo. La ovación no fue para ellos. Fue para Camila, que se subió a una caja de herramientas y cantó una canción que su abuela le había enseñado en Trujillo, antes de que todo se rompiera. Mariana contempló la escena desde una silla plegable, con los ojos húmedos y la certeza de que aquel barrio, al que había llegado huyendo, era el primer hogar real que había tenido en su vida. Se giró hacia Castillo, que se había quedado de paisano y sin placa, porque tras desobedecer la orden de retirada, la suspendieron de empleo y sueldo, aunque nadie en el barrio dejaba de llevarle café, y le dijo: «Gracias por no apartarte». Castillo encogió los hombros. «Una vez mi padre me dijo que si alguna vez podía evitar que una niña perdiera a su madre, lo hiciera sin pensarlo. Hoy cumplí con eso». La noche fue cayendo despacio, como caen las noches en Los Olivos cuando la calma vuelve a ser calma. Los motores se apagaron uno a uno, pero la promesa seguía encendida. Porque aquella historia no iba a terminar con un arresto ni con un barrio unido. Porque aquella historia no iba a terminar con un arresto ni con un... Lo que ocurrió en Los Olivos nos recuerda que el coraje no necesita distintivos ni uniformes. A veces basta con no apartar la mirada, basta con arrodillarse para escuchar a una niña que llora y entender que en ese llanto viaja una petición de auxilio que ningún sistema podía atender. Los moteros no tenían placa, ni presupuesto, ni el respaldo de una institución. Tenían un código de calle tejido con la certeza de que proteger al vulnerable no es opcional. Y lo aplicaron sin aspavientos, con el motor como única banda sonora. Camila hoy duerme sin sobresaltos. Mariana abre la puerta sin temblar. Y cada domingo, en el estacionamiento de siempre, una niña de vestido rojo le acerca una taza de café a un mecánico de manos manchadas de aceite que un día no miró hacia otro lado. Esa imagen contiene la pregunta que nos queda: ¿cuántas veces al día pasamos de largo sin ver lo que un niño está intentando decirnos? La bondad no siempre se anuncia con sirenas, a veces llega con el rugido de un motor y la ternura de un llavero plateado, y se queda, mucho después de que las cámaras se apaguen. Si esta historia te ha removido algo, déjanos un like que sepa a gratitud, compártela con quien necesite recordar que aún existen personas así y suscríbete a Historias que Unen para seguir contando juntos esas decisiones humanas, silenciosas y tercas que, sin pedir permiso, cambian el mundo. Porque la esperanza no se grita, se pone en marcha.